¿Qué tal están? Bienvenidos. En este vídeo trataré de la antropología de Julio Caro Baroja. Comenzaré con una introducción biográfica sobre su vida y logros intelectuales. Julio Caro Baroja nació en Madrid, España, el 13 de noviembre de 1914 y falleció en Vera de Bidasoa, Navarra, el 18 de agosto de 1995, a los 80 años de edad. Perteneció a una de las familias intelectuales más destacadas de la cultura española moderna. Es hijo del editor Rafael Caro Raggio y de la artista plástica y escritora Carmen Baroja, y sobrino del célebre novelista Pío Baroja, así como hermano del pintor y grabador Ricardo Baroja. Esta saga vasca, de la que formaba parte, estuvo marcada por una profunda vocación cultural, literaria y también científica. Hay que señalar que Caro Baroja creció envuelto en un ambiente de aprecio a la cultura y a las letras que moldearía decisivamente su trayectoria intelectual. Estudió en el Instituto Escuela de Madrid, una institución pedagógica vanguardista de la Segunda República Española, y se licenció en Historia Antigua en la Universidad de Madrid, actual Universidad Complutense. Desde muy joven mostró una curiosidad insaciable que abarcaba desde la lingüística hasta la historia social, la etnología y el folclore. En este sentido, hay que decir que en 1941 publicó su primer libro, Algunos mitos españoles y otros ensayos, inaugurando una producción prolífica y rigurosa basada en investigaciones documentales y trabajos de campo detallados. Entre 1944 y 1954 ejerció como director del Museo del Pueblo Español de Madrid, cargo desde el cual impulsó la conservación y el estudio de la cultura popular española. Su obra publicada abarca cerca de 700 títulos entre libros, artículos y prólogos, lo que lo convierte en uno de los autores españoles más fértiles del siglo XX. También hay que poner énfasis en que él estudió las minorías étnicas. Por ejemplo, esto queda reflejado en sus estudios saharianos de 1955. En 1957 publicó su pionero estudio histórico sobre los moriscos del Reino de Granada. En 1961 viajó a la Escuela Práctica de Altos Estudios de París como director de estudios de Historia Social y Económica, posición que mantuvo durante más de 2 décadas. En 1982 fue nombrado catedrático extraordinario de la Universidad del País Vasco. En 1983 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el máximo reconocimiento a su trayectoria investigadora. Sus trabajos sobre grupos marginados incluyen estudios fundamentales sobre gitanos, brujas, moriscos, judíos, mendigos y bandidos históricos del área mediterránea. Obras monumentales como Los judíos en la España moderna y contemporánea son realmente obras increíblemente valiosas. Las brujas y su mundo, de 1961, Vidas mágicas, Inquisición, etc. El señor Inquisidor y otras vidas por oficio, de 1968, surgieron de su intensa labor en los archivos de la Inquisición española. En cuanto a otras cuestiones, hay que decir que fundamenta la antropología como proyecto único. La meta última de Caro Baroja fue llegar a una visión total del hombre y su mundo cultural, integrando en una perspectiva unitaria los hallazgos de la antropología cultural y los de la historia social. De hecho, rehuyó desde cierto momento el calificativo de etnólogo o antropólogo para apropiarse solamente el de historiador social, pues consideraba que ambas disciplinas constituían un proyecto dotado de unidad interna inseparable. Para Caro Baroja, la antropología no podía entenderse como una ciencia aislada que estudia culturas primitivas o exóticas como objetos muertos. La antropología es historia viva y la historia es antropología aplicada a contextos temporales específicos. Esta concepción antidualista rechazaba la separación entre antropología sincrónica, estudio de culturas sin historia, y diacrónica, historia evolutiva, proponiendo en su lugar una antropología histórica que comprende las sociedades humanas en toda su complejidad temporal y espacial. La clave de su método radica en la persona humana como centro de análisis. Caro Baroja afirmaba que la clave del método es la persona, especialmente en historiadores que miran los problemas de la historia siempre en sus dimensiones humanas como problemas humanos, necesitando soluciones también humanas. Busca en la historia siempre los problemas que la vida da a las personas, y también analiza las circunstancias en las que viven los sujetos.
En cuanto a los fundamentos teóricos, se percibe un eclecticismo crítico y también un desarrollo de la razón histórica. Caro Baroja desarrolló un eclecticismo que tomaba lo mejor de múltiples tradiciones intelectuales sin adherirse dogmáticamente a ninguna escuela específica. Incorporó elementos del estructuralismo francés de Lévi-Strauss, del funcionalismo británico, Malinowski, Radcliffe Brown, de la escuela histórica alemana, de la tradición antropohistórica española, Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz, de la escuela de los anales francesa, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, y del materialismo histórico marxista, pero siempre subordinado a su criterio crítico propio. Un pilar fundamental de su pensamiento es la razón histórica frente a la certeza físico-matemática. Cerca de Ortega y Gasset, Caro Baroja cree que el presente se explica fundamentalmente por su pasado, es decir, por su devenir. La formación histórica es esencial para el estudioso de las ciencias sociales, pues sin ella carece de las herramientas necesarias para comprender las estructuras profundas de las sociedades humanas. En este aspecto, hay que decir que rechazaba radicalmente el evolucionismo unilineal del siglo XIX, que postulaba etapas universales de desarrollo como salvajismo, barbarie, civilización, etc., considerándolo etnocéntrico y científicamente infundado. Para él, las culturas no progresan linealmente hacia un modelo único, sino que se desarrollan mediante procesos complejos y multidireccionales que dependen de contextos históricos específicos de contacto, conflicto, adaptación y transformación. Realmente también se esforzó en analizar los aspectos etnológicos y antropológicos del País Vasco, dedicando algunos de sus títulos capitales y numerosos artículos y ensayos a esta cuestión. Por ejemplo, su obra Los pueblos del norte de la península ibérica, de 1943, y Estudios vascos, de 1973, son fundamentales para comprender la sociedad vasca tradicional desde una perspectiva antropológica rigurosa y desapasionada. Caro Baroja analizó la estructura social vasca, la familia, la casa rural, el sistema de herencia, las relaciones de parentesco, las comunidades de pastores o comunas de pastores o de pastoreo y las instituciones políticas tradicionales. Demostró también que, por ejemplo, hay distintas instituciones sociales y también analizó la identidad, la sucesión generacional y las relaciones de poder. Su estudio monumental en 4 tomos, La casa en Navarra, resultó de 10 años de investigación. Estudió críticamente también los mitos del origen vasco, desmontando teorías pseudocientíficas sobre la antiquísima y aislada naturaleza de los euskaldunes. Argumentó que la lengua vasca es efectivamente preindoeuropea, pero que la cultura vasca se desarrolló mediante intensos contactos con el Mediterráneo y con el resto de la península, contradiciendo el mito romántico del puro vasco aislado. También mostró cómo la identidad vasca se construyó históricamente mediante procesos de diferenciación y conflicto con personas no vascas. En cuanto a la antropología de las minorías y grupos marginados, una de las aportaciones más originales de Caro Baroja fue su antropología de las minorías étnicas y grupos marginados, estudiados no como objetos exóticos, sino como sujetos históricos con agencia cultural propia. Sus investigaciones sobre moriscos, judíos, conversos, gitanos, brujas, mendigos y pícaros abrieron caminos que luego seguirían generaciones de historiadores y antropólogos. Por ejemplo, en Los moriscos del Reino de Granada, de 1957, Caro Baroja realizaba un estudio pionero sobre la minoría musulmana convertida forzadamente al cristianismo después de la caída de Granada en 1492. Demostró que los moriscos no constituían un bloque homogéneo, sino que se dividían en grupos sociales diversos con actitudes diferentes hacia la conversión y la asimilación. Analizó también las políticas de asimilación forzada, las revueltas moriscas, la repoblación tras la expulsión de 1609 y las consecuencias demográficas y económicas de la eliminación de esta minoría judía. En cuanto a los judíos en la España moderna y contemporánea, en su obra trilogía Los judíos en la España moderna y contemporánea, pues también Caro Baroja examinó la historia de la comunidad judía española desde la Edad Media hasta el siglo XX. Abordó la convivencia medieval, las persecuciones de 1391 y la expulsión de 1492, los conversos y la Inquisición. En este sentido, sus escritos son abundantes
y también demostró cómo el antisemitismo tenía raíces profundas en la cultura española y cómo la memoria del exilio judío permanecía viva. En cuanto a Las brujas y su mundo, libro de 1961, es quizás su obra más famosa y traducida, un estudio monumental sobre la caza de brujas en Europa y especialmente en el País Vasco y Navarra. Caro Baroja demostró que la brujería no era un fenómeno primitivo, residual, sino una construcción cultural compleja que surgió de la interacción entre creencias populares, teología medieval, política inquisitorial y conflictos sociales. Analizó los juicios de brujas de Zugarramundi, las confesiones extorsionadoras o extorsionadas mediante tortura, la demonología católica y el papel de la Inquisición en la construcción del mito de la secta satánica. Mostró que la mayoría de las brujas acusadas eran mujeres marginadas, ancianas, curanderas o simplemente víctimas de rencillas vecinales. La caza de brujas constituía un mecanismo de control social ejercido por instituciones eclesiásticas y estatales sobre cuerpos y comportamientos que escapaban al control normativo. También escribió distintas obras sobre la Inquisición, en la que profundiza en las prácticas inquisitoriales, y también se interesó por la antropología de las fiestas y cultura popular. Caro Baroja fue pionero en el estudio antropológico de las fiestas populares españolas, publicando una trilogía monumental sobre este tema. Demostró que las fiestas no son meros espectáculos folclóricos, sino instituciones sociales complejas que estructuran el tiempo, refuerzan identidades comunitarias, expresan conflictos sociales y permiten catarsis colectivas reguladas. Analizó las fiestas de primavera, el carnaval, la Semana Santa, las fiestas patronales, las romerías y las procesiones y los rituales diversos que él pudo observar. Mostró cómo el carnaval constituía un mundo al revés, donde se invertían temporalmente jerarquías y normas, permitiendo la descarga de tensiones sociales antes del retorno al orden convencional. Las fiestas para Caro Baroja eran espejos de la sociedad que revelaban sus valores profundos, sus contradicciones y sus mecanismos de cohesión y conflicto. Criticó la folclorización de la cultura popular convertida en espectáculo turístico, defendiendo el estudio serio de las tradiciones como prácticas culturales vivas que cambian históricamente. Ensayo sobre la cultura popular española de 1979 recoge parte de estas reflexiones. También Caro Baroja mostró un interés profundo por la antropología del cuerpo, el rostro, la apariencia física y los símbolos materiales. Analizó cómo el cuerpo humano es un texto cultural que se lee, se modifica y se representa mediante prácticas como el tatuaje, la escarificación, la circuncisión, la vestimenta, el adorno y la higiene. El rostro particularmente constituía para él un punto de acceso privilegiado a la identidad individual y colectiva. Estudió los símbolos religiosos, las imágenes sagradas, las reliquias, los amuletos y los objetos rituales como elementos que no solo representan significados, sino que actúan causalmente en las experiencias religiosas. Mostró cómo los objetos materiales tienen vida propia dentro de sistemas culturales, generando poder, temor, reverencia y prácticas devocionales. En cuanto a la antropología del lenguaje y la comunicación, como lingüista, Caro Baroja integró la antropología lingüística en su proyecto global. Estudió la relación entre lengua y cultura, mostrando cómo la lengua vasca, el euskera, contiene categorías cognitivas y valores culturales específicos que no tienen equivalente directo en lenguas indoeuropeas. Analizó los topónimos, los apellidos vascos, las expresiones idiomáticas populares y los refranes como fuentes para reconstruir mentalidades y estructuras sociales. Defendió también que el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino una estructura de pensamiento que configura la experiencia humana, y la antropología para él debe estudiar las lenguas minoritarias no como fósiles lingüísticos, sino como sistemas vivos de significación que resisten la homogeneización cultural. En cuanto a las metodologías, usaba trabajo de campo, archivo y crítica documental. La metodología de Caro Baroja se caracterizaba por una triple vertiente: trabajo de campo etnográfico, investigación archivística profunda y crítica histórica rigurosa. Realizó numerosos trabajos de campo en el País Vasco, Navarra,
Marruecos, el Sáhara, Andalucía y otras regiones de España, observando directamente prácticas culturales, entrevistando a informantes y recogiendo objetos materiales. Su investigación en los archivos inquisitoriales fue pionera y masiva. Examinó miles de expedientes de procesos por brujería, herejía y conductas inmorales, demostrando que los documentos inquisitoriales, aunque producidos con fines represivos, contienen información invaluable sobre creencias populares, conflictos sociales y comportamientos cotidianos. Desarrolló técnicas sofisticadas de crítica documental para distinguir entre la realidad histórica y las construcciones ideológicas de los inquisidores. Caro Baroja rechazaba el academicismo abstracto y valoraba la investigación concreta, el detalle documental, la precisión filológica y la claridad expositiva. Su estilo era preciso, irónico en ocasiones, pero siempre riguroso y desapasionado. Escribía con elegancia y accesibilidad, haciendo la antropología comprensible para públicos amplios sin traicionar la complejidad de los problemas tratados. En cuanto a su antropología política, critica el nacionalismo y el etnocentrismo. Caro Baroja fue un crítico implacable del nacionalismo esencialista que convertía ideologías políticas en verdades históricas fijas. Demostró cómo los nacionalismos español, vasco, catalán, francés construían mitos de origen, pureza étnica y continuidad histórica que no resisten el examen documental riguroso. Criticó tanto el nacionalismo español uniforme como el nacionalismo vasco esencialista que postulaba la pureza y, diríamos, la esencia inmutable del pueblo vasco. También criticó el etnocentrismo universal, mostrando que todas las culturas tienden a considerar su propio modelo como superior y universal. Advirtió también contra la tentación de proyectar valores modernos sobre sociedades pasadas o de juzgar culturas lejanas con criterios propios. Y, en este sentido, su antropología tenía una dimensión política explícita al mostrar la diversidad cultural real y la construcción histórica de las identidades contribuyó a desmontar prejuicios racistas, xenófobos y nacionalistas. Defendió la tolerancia, el pluralismo cultural y la libertad individual frente a dogmatismos religiosos, políticos y académicos. En cuanto al legado e influencia de su antropología, Julio Caro Baroja dejó un legado intelectual inmenso que transformó la antropología española y europea. Fundó la antropología histórica española moderna, inspirando a otros muchos antropólogos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.